Imagen pública con Javier King. Mi querido Javi King, bienvenido al estudio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Imagen pública, amigo mío. Y bien dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La situación de inseguridad de nuestro país, especialmente de pues esas imágenes que hemos visto desde el domingo, allá emitidas desde San José de Gracia, imágenes violentas que prácticamente nos hemos naturalizado y que parecería no sorprendernos, especialmente parecería no sorprenderle al gobierno. ¿Qué pasa ahí, mi querido Javier? Cuando tú niegas la realidad, ¿realmente te sirve para seguir manteniendo tu discurso? Ahora que, pues estamos revisando que nuestro presidente, si algo le interesa, es su imagen pública y personal. Amigo mío, buenos días. Buenos días, Fer, pues como dices, ¿no? Esta negación, más bien no es como tal una negación, es un cuestionamiento que me parece peor todavía, ¿no? Ajá, Porque la negación sería simplemente no hablar del tema y, cierto. y minimizarlo. Sin embargo, cuando cuestionamos si esto pudo o no haber pasado, si es o no un montaje, me parece que es todavía un trazo de la realidad diferente, ¿no? Como en medio, muy surrealista incluso, donde podemos encontrar pues ese contraste. Eh, este tema, como muchos otros, debieron haber sido manejados de acuerdo al protocolo, que es condenar el hecho y decir que se está investigando, que Ujú. es algo que es obvio, o sea, ese es el libro de texto, no de ahorita, de siempre. Y hay un protocolo, dices, ¿no? Ujú. Exactamente. Sin embargo, el hecho de que lo primero que hizo fue cuestionar si es que esto sucedió o no, y si es que además era una artimaña para seguir dudando de su gobierno, me parece que es una cuestión muy cínica, por un lado, y por otro lado también, como te decía, nos deja entrever que en realidad, pues, su realidad es otra. Muchas personas decían en relación con esto que el sexenio ya estaba terminado, ¿no? Ujú. Que en realidad estábamos encontrándonos frente a un Andrés Manuel, pues, que ya está, pues, dejando los micrófonos y el ojo público a quienes en realidad él cree que van a ser los siguientes presidentes de México, que puede ser Claudia Sheinbaum o que puede ser Marcelo Ebrard, Ujú. que hemos visto sobre todo a Claudia últimamente muy ensimismada en sus asuntos y con otro contraste también recibiendo al CEO de la Fórmula 1 en la Ciudad de México para planear el Gran Premio de la Ciudad de México, en contraste con su discurso donde condenaba el evento que se realizó Ajá. hace un par de años, me parece que el año pasado, Lo principios del año recuperaron el pasado, año pasado, sí. donde decía, bueno, es que es un evento para gente fifí y demás, ¿no? Como todo es un contraste de discursos. Sí debemos cuestionarnos hasta qué punto el gobierno funciona para la política pública y hasta qué punto pues es política nada más. Porque hemos visto que la cuarta transformación es cada vez de manera más constante un ejercicio de imagen pública donde queremos reafirmar no nuestro régimen, sino nuestra durabilidad en el poder y nuestra habilidad para ir surfeando en estas olas de altas y bajas de imagen pública. Ya como lo decía a principios de 2020 el propio AMLO, la pandemia vino como anillo al dedo, le cayó excelentemente bien porque aprendieron precisamente a navegar a través de las redes sociales y olvidarse pues de aquellas protestas físicas y de aquellos actos públicos Exacto. físicos y manejarlo todo a través de un campo que ellos pues casi que inventaron en México, ¿no? Que es la política a través de las redes sociales. Se les ha salido de control, sí, porque obviamente tienen muchos adversarios, tienen muchos intereses públicos y económicos que están en contra de lo que ellos quieren llegar a manifestar, entre ellos latinos, Ujú. entre ellos Chumel, Chumel Torres. Pero claro que la llevan muy aventajada, sobre todo porque han sabido distribuir estos pilares de poder de imagen pública a través de personajes como Claudia o como Marcelo o como sus propios familiares, ¿no? Donde la culpa no está en el presidente y la atención no está en el presidente, sino está en otras figuras que nos pueden llegar a interesar. Sí, creo que a partir de este año y del próximo deberíamos poner mucha atención a lo que están haciendo Claudia y lo que están haciendo Marcelo, porque seguramente sí van a ser
posibles figuras presidenciables, pero no creo que sean las definitivas. Lo que mucha gente le está criticando a Claudia es que ella ya se siente que es la destapada, ¿no? Cuando en realidad, pues, yo creo que tienen unas bajo la manga y debe de estar mucho más relacionado con el sector empresarial que ya está en la bolsa de la Cuarta Transformación. Puede venir del sector de Salinas Pliego, puede venir del sector de Carlos Slim, que incluso ayer me parece que defendía un poco de manera sutil a la Cuarta Transformación, diciendo que no se pelearan con AMLO los empresarios, ¿no? Que es mejor llevar la fiesta en paz. Ajá, ajá, ajá. Es mejor llevar la fiesta en paz, pero mientras no te metas en el camino del presidente y entonces pues tenga que dedicarte algunas palabras en la mañanera. Bien lo dices, mi querido Javier. Es una nueva, vaya, es una forma que la 4T ha encontrado muy cómoda para hacer política, para manejar su discurso, las famosas, las benditas redes sociales. Pero podría yo creer que es más fácil poder controlar mensajes en Twitter, es más fácil poder controlar ciertas publicaciones en Facebook. Se puede hacer con dinero, se puede hacer con bots, se puede hacer con pagando publicidad en las redes sociales, pero ¿cómo manejas la realidad? Porque bien dices, eh, el presidente puede salir en esta campaña de contrastes, en esta forma de contrastar, muy hábil en su discurso, pero cuando la realidad te pega, cuando un familiar se te murió por COVID, cuando un familiar lo desaparecieron y lo mataron, cuando te viste en medio del fuego cruzado entre dos bandos del cártel de Jalisco Nueva Generación, cuando perdiste el trabajo, en fin, podría yo aquí enumerar muchísimas atenuantes, muchísimos problemas que puede vivir la sociedad, pero ¿cómo le haces realmente para controlar ese discurso a ese nivel? ¿A través de la tele? ¿A través de otros medios? Es ahí cuando regresamos a esto que decía, ¿no? Que cae como anillo al dedo, porque precisamente nos lleva a este campo que él le parece ideal y que de hecho es algo que él ha planteado desde hace los últimos 15 años más o menos, que es manejar una doble realidad. Está la realidad donde tú vives, pero además yo te manejo una realidad propia, algo que yo estoy construyendo a través de los medios de comunicación que están en mi bolsa, que es que las cosas no es que no pasen, sino es que no son prioridad. Y entonces yo puedo decir que las muertes o que las tragedias o que las caídas económicas son en realidad pues algo que no es una prioridad para nuestro gobierno o para nuestra nación, porque en realidad la prioridad son mis asuntos, ¿no? Eso es lo que yo te estoy dictando. Es mucho más fácil manejarlo a través de las redes sociales porque ya representa para nosotros una hiperrealidad o un sentido de hipervínculo, ¿no? Donde no estamos viviendo lo que pasa en el mundo físico, sino una proyección de aquello, y entonces estamos viviendo esos discursos de Twitter, esos discursos de TikTok, y algo que a él se le ha salido de control, pues es precisamente no tener a todos bajo su mando, ¿no? Esto que critica mucho de los opinólogos y de la gente que se dedica a hacer análisis político y a hacer periodismo, pues es precisamente porque no se adscriben a esa realidad que él quiere proyectar. Es decir, está llevando el nivel de la propaganda a un sector mucho más aterrizado, donde se hace propaganda todos los días, en cada frase, en cada minuto, pero de manera consciente, sin que sea agresiva, sino más bien trivializando la realidad física o la realidad real, digamos, y forma esta propia como malla, ¿no? De realidades alternas donde él maneja sus asuntos. Ya veíamos que recibe a Lula da Silva, ¿no? Que es un político que tiene un modo de actuar muy parecido al de él y que decía que lo va a volver a recibir ahora como presidente y demás. Una cuestión que me parece surrealista. Definitivamente el ver cómo México ha dado un giro de 180 grados en los sentidos en los que no nos esperábamos, a comparación de hace 3 años. Sin embargo, creo que la caída de Andrés Manuel en realidad es una bendición para él, porque se ha dado muchas libertades a partir de poder hacer este punto de quiebre, de decir, mi sucesora o mi sucesor es fulano, y entonces me quito mucha responsabilidad, porque entonces para los opinólogos, para los analistas políticos,
hay que vigilar lo que están haciendo ellos y entonces nos repartimos el peso. Es una estrategia muy inteligente, la verdad, Sí, pero sí. tiene la única falla de que entonces parece que el régimen está acéfalo, parece que no hay una dirigencia, no hay un punto hacia donde realmente en esta época es muy contrastante ver cómo hay países como Rusia o como Ucrania que tienen líderes extremadamente destacables, que son personas que pueden dar la cara, incluso cuando Volodymyr Zelensky no es en realidad un político, no es en realidad un mandatario, es un actor, es un cómico. Sí, es un cómico. Sin embargo, de manera, en cuestión de imagen pública, ha sabido manejar maravillosamente la situación, él y su equipo, incluso con esta sesión con la Cámara de la Unión Europea, donde Ajá. les pide que corten el uso de SWIFT para Rusia y que él termina la llamada diciendo, es probablemente la última vez que escuchen de mí porque estaré muerto. Es un manejo maravilloso Claro. de un chantaje emocional perfecto para los mandatarios. Es algo muy contrastante porque en realidad en México no se busca eso. México no es un país de gente con ideales románticos o con ideales patriotas, más bien es un país que a través del siglo XX nos ha formado una idiosincrasia de ir con la trivialización de las cosas, ¿no? La pobreza es trivial, la crisis es trivial, el narcotráfico es trivial, ¿no? Por eso tenemos narcocorridos y tenemos narcoseries y tenemos narcotodo, porque es algo trivial, no es una situación, muchas veces durante estos últimos días hemos visto cómo a muchos influencers se les dice que son un poco hipócritas porque están diciendo, ay, vamos a ayudar a Ucrania, ¿no? Qué terrible situación la guerra con Ucrania, cuando en realidad en México tenemos una guerra con el narcotráfico, no solamente con el narcotráfico, sino la guerra de las propias comunidades indígenas contra los gobiernos que han ido y venido durante los últimos 20 años por despojos de tierras, por muchísimas cosas que seguimos viendo y eso es trivial, ¿no? Entonces, es precisamente eso, es una apuesta por manejar a los mexicanos como mexicanos. Y amigo mío, es la misma trivialización de los problemas nacionales que hemos visto a lo largo de las décadas. Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, lo hizo la misma izquierda oficial a través del PRD y ahora a través de Morena. Y mira, qué buen ejemplo el de lo que ocurre allá en Ucrania. En un meme que circuló en estos días se hablaba de 197 personas muertas durante la intervención militar rusa allá en Ucrania. Y aquí en México teníamos ese mismo día más de 300 muertes por el crimen organizado. De esa manera hemos trivializado y naturalizado los problemas nacionales al grado que 100,000 personas muertas en 3 años no nos sorprenden, amigo. ¿Y qué sería si Rusia dejara un saldo de 100,000 personas muertas en su intervención en Ucrania? Sería un escándalo internacional, pero hemos trivializado de tal forma nuestra situación los mexicanos, gracias también a un discurso que viene desde el poder, que ni nos damos cuenta. Y ahí se nos va la vida, amigo. Exactamente, y no debemos olvidar el ejemplo, porque en México de nuevo es un país muy surrealista y de muchos contrastes, sí. El ejemplo claro de la situación de Ayotzinapa con los 43 estudiantes, donde tampoco hay cuerpos, donde fue una de sus promesas de campaña y supuestamente hace unos meses decía que era la última propuesta de campaña que le faltaba cumplir, que eso me parece que tiene muchos signos de interrogación y muchas comillas, pero entonces él usó como bandera de campaña en una situación trágica, de nuevo trivializándola, ¿no? Haciéndola una cuestión debatible, una cuestión donde podemos poner banderas y colores políticos, y entonces cuando viene algo que a él le puede parecer como de, yo lo usé de esta forma, inmediatamente su reflejo es, voy a cuestionarlo, porque yo utilicé a Ayotzinapa para hacer un enfrentamiento político, entonces seguramente van a utilizar esto para hacerme un enfrentamiento político. Tengo que cuidar mis frentes, sin embargo, como él ya está tan relajado en su forma, en los procesos que él mismo ha modificado para poder navegar él y sus allegados a la Cuarta Transformación por una política pública, pues muy noble, muy cortesana, pues esta situación de repente como que hay que trivializar y hay que meter otros asuntos que podamos explotar de manera más eficiente. Para que se nos olvide la casa gris, amigo, para que se nos olvide la casa gris. Mira, ¿qué diferencia hay entre las lágrimas de cocodrilo de Zelensky y las lágrimas de cocodrilo de Andrés Manuel López Obrador cuando lloraba por sus hijos en la mañanera?
Mano, no hay ninguna diferencia. Qué lamentable. Y yo creo que es un fenómeno internacional ante el cual estamos, de nacionalistas, conservadores, poco efectivos en el gobierno y que asusan a la población, la polarizan y expanden un discurso de odio que nos va a costar mucho trabajo quitarnos de encima. Así es, y no debemos olvidar que tanto el nacionalismo como todo lo que acabas de mencionar son cosas que solo existen en la teoría y en el concepto, no son reales. Nuestra realidad es esta, la que vivimos todos los días. No debemos Sí. caer en discursos políticos ni en provocaciones políticas, porque ahí es donde se originan las guerras y donde se origina la corrupción y donde se originan pues todas las estafas maestras y todas las casas grises. Etc, etc, etc. Gracias, mi querido Javi, por haberte venido. Como siempre, encantados por tus reflexiones. ¿Dónde te hallamos mientras? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @Javier. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.